A ver, muchachos, vamos a ver teorema de los ejes paralelos. Aquí está la teoría es muy pequeñita, no es sino esto. Entonces, fíjense, aquí tiene un área plana, tiene un área diferencial. Esta distancia que le llaman Y', esta distancia que llaman dy, y un eje X. La idea es calcular la inercia de esta área con respecto al eje X. Entonces, aplicando la definición de inercia, dice que la inercia con respecto al eje es igual al integral. Fíjense ahora donde dicen Y' más dy. Y' más dy, o sea, toda esta distancia al cuadrado por el área. Esa es la definición de inercia. Luego resuelve este binomio. A ver este. Entonces esto será Y' al cuadrado más 2 veces dy por Y', 2 veces dy por Y' por dA más dy al cuadrado. Esto Y' de A, Y' de A, Y' de A es la inercia con respecto al eje X'. O sea, eso es Ix', que es lo que nos dice acá. Este Y' de A, Y' de A, si este eje X pasa por el centroide, Y' de A vale 0. Y' de A vale 0. Y acá le queda que es de Y por el área, de Y al cuadrado por el área. Y ese es el teorema del eje paralelo. ¿Sí? O sea, ¿qué me dice el teorema del eje paralelo? Que la inercia con respecto a un eje X cualquiera, que sea paralelo a un eje X que va por el centroide, es igual a la inercia con respecto al eje X', en este caso que va por el centroide, más el área por la distancia que hay entre los dos ejes al cuadrado. Entonces lo repito, la inercia con respecto al eje X va a ser igual a la inercia con respecto a este eje, que es paralelo a este, más el área por la distancia que hay entre los dos ejes al cuadrado. Y ese es el teorema del eje paralelo. Lo mismo se puede hacer para el eje Y. Es que la teoría es muy sencilla. No es nada, pero vamos a ver los problemas de aplicación. Entonces, a ver, voy a hacer un dibujo. Voy a hacer un dibujo acá. A ver, digamos, voy a dibujar una T. Vamos a darle medidas. Vamos a suponer que esta tiene 60 centímetros. Que por acá tiene 20. Que por acá tiene 70. Y que por acá tiene 25. Entonces, por favor, haga bien el dibujito, que ahora lo voy a quitar de la pantalla y voy a trabajar en Excel. Entonces, a ver, 60, 20, 70 y 25. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué nos piden? Nos piden los siguientes datos. A ver.
nos piden la inercia con respecto al eje X que va por el centroide. La inercia con respecto al eje Y que va por el centroide. Esos dos datos que nos piden. Bueno, que nos piden también el radio de giro en X y el radio de giro en Y. A ver, esos 4 datos que nos piden. Lo primero que voy a hacer es ubicar el centroide. Entonces digan, ¿cómo hago para ubicar el centroide? A ver cómo ubicamos el centroide. Voy a tomar momentos con respecto a un eje. A ver, yo siempre lo hago así. Voy a tomar momentos con respecto a un eje que viene por acá. Voy a llamar este eje X'. Entonces voy a tomar momentos estáticos de las áreas con respecto a ese X'. Eso es igual. A ver, entonces voy a ir para Excel. Entonces, para calcular el centroide, a ver, vengo acá, voy a trabajar en Excel. Voy a borrar todo esto. Entonces, voy a decir que el X centroide, a ver, lo vamos acá mejor. A ver, el centroide me va a dar por acá. Por acá, repito, acá está el centroide. Ahora lo vamos a calcular. Y este es el eje X. Y esta distancia la voy a llamar Y sub B. Siempre la voy a llamar Y sub B. La distancia que hay del centroide a la parte inferior de la sección. Y la distancia que hay del centroide a la parte superior la voy a llamar Y sub T. ¿De acuerdo? Entonces fíjese, Y sub B, Y sub T. Y esta distancia la voy a llamar Y sub 1. Entonces fíjense, Y sub B, Y sub T y Y sub 1 esta distancia vertical. Esta distancia a ver, a este rectángulo tiene el centroide por acá. Esta distancia la voy a llamar Y sub 2. Y la distancia acá del centroide al centroide de este rectángulo la voy a llamar Y sub 3. Entonces fíjense bien que Y sub 1, que Y sub 2
¿Y qué es Y sub 3? Profe, disculpe, por favor, ¿podría repetir desde dónde hasta dónde va Y sub 1? Sí. Y sub 1 es esta distancia. A ver, Y sub 1 es esta distancia de aquí a acá. Aquí la tengo indicada. Acá y acá. Ya la Listo, pillé. gracias. Bueno. Entonces ahora sí, me voy a Excel. Voy a calcular Y sub B. Entonces, para calcular Y sub B, eso está en centímetros, ¿sí? Es igual. A ver, 70 por 25. 70 por 25 por 35 más 70 por 20 por, aquí será 70 y 10, 80, dividido entre el área, que es 25 por 70, que aquí me brincó el cursor. Ahora voy a escribir de nuevo. 25 por 70 por 25 más 20 por 60 por 80. Esto dividido entre el área, es 25 por 70 más 20 por 60. ¿Se dieron cuenta lo que hice ahí o no? Bueno, eso ya lo habían hecho antes. Entonces, ahí está ubicado el descentroide, porque esa figura tiene un eje de simetría. Entonces, sobre ese eje de simetría está ubicado el descentroide. Entonces, a ver. Acá el eje Y es un eje de simetría. Entonces ya tengo Y sub B. A ver cuánto vale Y sub T, muchachos.
Sería 90 menos y sub b. Correcto. Entonces vamos a hacer y sub b. Por ahora les digo que esto usted lo debe hacer en Excel para que trabaje con todos los decimales. Y sub t es igual a 90 menos y sub b. Ahí estuvo. Y sub 1 en centímetros. ¿Cuánto vale y sub 1? En el dibujo. ¿Cuánto vale y sub 1? Esta distancia. ¿90 menos 20 menos y sub b? Vale. Y sub 1 vale 70 menos y sub b. Entonces y sub 1 vale 90 menos y sub b. Sí, ahora vamos a calcular y sub 2 en centímetros. Entonces veremos el dibujo. Dijimos que y sub 2 es esta distancia. O sea, es la mitad de y sub b. Y sub 2 es y sub 2 es y sub b medios. ¿Sí? Entonces y sub 2 es y sub b medios. Entonces y sub 2 es igual. Profe, qué pena, me dice cómo calculo y sub 1, por favor. Sí, ya voy. Es igual a y sub 2. Un momentico, es que no he calculado esto acá. Es igual a y sub b a ver, ¿cuál es la duda? ¿Y eso 1? Profe, una cosa así como lo tienen en el Excel, ¿no sería 70 menos y sub b para y sub 1? Es que usted puso 90. Y eso 1. A ver, dijimos, y eso 1 está. A ver, y eso 1 es esta. A ver, y eso 1 lo tengo acá. Esto vale 70. 70 menos y sub b. 70 menos y sub b. 70 a ver, y eso 1, 70 menos y sub b. Aquí tengo un error, sí. Y eso 1 es igual. Muchas gracias. Igual a 70 menos y sub b. A ver, y sub 2 es y sub b medios, ahí está bien. Y y sub 3 en centímetros. Vemos el dibujo. Y sub 3 dijimos que esta distancia del centroide acá. O sea, es y sub 1 más la mitad de 20, que es 10. Y sub 1 más 10. Eso será y sub 3.
y sub 1 más 10 igual a y sub 1 más 10. ¿Están entendidas las medidas? A ver, muchachos, ¿estamos de acuerdo con esas medidas? Sí, profe. Bueno. Ahora sí vamos a calcular la inercia con respecto al eje X. El eje X divide en cuántas áreas a esa T. A ver, el eje X divide en cuántas áreas a esa T. Agenda tu consulta al 2477-61. El mejor. ¿En cuántas áreas divide a esa T? Esta sería un área 1. Esta será un área 2. Y esta será un área 3. Y este es el área 2. Entonces, área 1, área 2, área 3. ¿Cómo calculo la inercia con respecto al eje X de esta área 1? Hay 3 fórmulas. Recuerden, nosotros vimos una fórmula que era la inercia a un rectángulo con respecto a un eje que va por la base. ¿Cuánto vale la inercia? BH tercios sobre 3. BH al cubo tercios. En este caso, B vale 25. Y la altura es Y sub B. ¿Sí? Y sub B. Entonces, 25 por Y sub B al cubo sobre 3. Entonces, vamos con la primera. Entonces, inercia con respecto al eje X. Inercia con respecto al eje X. Se me va a dar en centímetros a la cuarta. Entonces, vamos a decir que este es igual a 25 por Y sub B por Y sub B al cubo dividido entre 3. Esta es la primera. Entonces ya salimos de esta. Voy con esta, con el área 2. Entonces lo mismo, el eje X va por la base. Entonces la inercia será la base por la altura al cubo sobre 3. Entonces 25 por Y sub 1 al cubo. Esto mide Y sub 1 sobre 3. 25 Y sub 1 al cubo sobre 3. Entonces, la segunda, esto es igual a 25 por Y sub 1 al cubo dividido entre 3. Y ya salimos de esta y de esta. Nos falta esta.
¿Qué tengo que hacer con el área 3? Tengo que aplicarle el teorema del eje paralelo. ¿Qué es lo que dice el teorema del eje paralelo? Dice que la inercia con respecto a este eje X es igual a la inercia con respecto al eje X que va por el centroide de esta área, más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, que sería y sub 3. Entonces será 60 por 20 al cubo sobre 12, más 60 por 20 por y sub 3 al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo así, a ver, entonces será 60, 20 al cubo sobre 12. 60, 20 al cubo sobre 12. Entonces, a ver, esto es igual a 60 por 20 al cubo dividido entre 12 más el área, que es 20 por 60 por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, que es y sub 3 al cuadrado. Entonces, a ver, volvamos al dibujito. Entonces será 60, 20 al cubo sobre 12, más 60 por 20 por y sub 3 al cuadrado. Y ya tengo la inercia de las tres áreas. Ahora no es sino sumarlas. Entonces, si yo quiero sumar esto, vengo acá. Y aquí tengo la inercia. Y esa es la inercia con respecto al eje X. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron, muchachos, o no? Claro. Es la inercia de esto, de este patín, con respecto al eje X, aplicando el teorema del eje paralelo. ¿Qué es lo que dice el teorema del eje paralelo? Dice que la inercia de este rectángulo, o sea, del área 3, con respecto al eje X, es igual a la inercia con respecto a un eje que viene por acá. La inercia de este rectángulo con respecto a un eje X que va por el centroide es la base, 60 por 20 al cubo sobre 12, más 60 por 20 por y sub 3 al cuadrado. Entonces apúntelo. 60, 20 al cubo sobre 12, más 60 por 20 por y sub 3 al cuadrado. Haga operación y me dice cuánto le da.
A ver si está entendido eso, muchachos. Tienes que recordar lo que vimos en las clases anteriores. La inercia de un rectángulo con respecto a un eje X que va por el centroide es BH al cubo sobre 12. La inercia del rectángulo, si va con respecto a un eje que va por la base, BH al cubo tercios. Y ahora lo que vimos hoy, el teorema del eje paralelo. A ver si está entendida esa parte que hemos visto hasta hoy. O vuelvo y la repito. A ver, voy a recordarles esto. Que esto es lo que... Si yo tengo un rectángulo, esto mide B y esto mide H. Y tengo un eje X que va por el centroide. Aquí está el centroide. La inercia con respecto al eje X que va por el centroide es B H al cubo sobre 12. Si yo tengo un rectángulo pero el eje X va por la base de la inercia con respecto al eje X que va por la base es B H al cubo sobre 3. Ahora, si tengo un rectángulo esto mide B, esto mide H. Este es el eje X. Aquí está el centroide. Por acá viene un eje X'. La inercia con respecto al eje X' es igual a B H al cubo sobre 12. Es el teorema del eje paralelo. Más el área, que es B por H. Por esta distancia que hay entre los dos ejes al cuadrado. Yo la voy a llamar D. Por D al cuadrado. Eso es lo que tiene que recordar. Es el teorema del eje paralelo. Voy a hacer el mismo ejercicio aplicando solo el teorema del eje paralelo. Voy a hacer de nuevo el dibujito para que ustedes lo vean. Entonces, a ver, voy a hacer de nuevo el dibujito. Es una T. Usted ya conoce las medidas. Por acá viene el eje X.
esto es Y sub B. Dijimos que esto es Y sub 1. Y esta distancia desde acá. Esto vale Y sub 3. Esto vale 60. Esto vale 20. Esto vale 25. Entonces recuerda, este es el área 1. Área 1, la azul. Área 2, este rectángulo. Y área 3, este rectángulo. Bueno, entonces a ver, este rectángulo, el del área 1, esa área 1 es igual. Por acá tiene 25, pero por acá mide Y sub B. El centroide está acá. Voy a marcarle el centroide con el verde, ¿sí? Por acá viene el eje, el centroide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del eje paralelo? A ver, este es el eje X. Me dice que la inercia con respecto a este eje X es igual a la inercia con respecto a este eje X', lo voy a llamar, más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Esa es la inercia del área 1. Le repito, lo voy a hacer utilizando solo el teorema del eje paralelo. La inercia con respecto al eje X es igual a la inercia con respecto al eje X' más el área 1 por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Entonces dígame, ¿eso a qué es igual? Es inercia 1. Inercia con respecto al eje X'. ¿Cuánto es que vale la inercia de un rectángulo si el eje X' va por la base, por el centroide? La base es 25 ¿por qué? A ver. Lleve al cubo. Lleve al cubo, muy bien. Sobre 12. Sobre 12. Más el área. ¿Cuánto vale el área? 25 por YB. 25 por YB. Y la distancia entre los dos ejes al cuadrado. La distancia, ¿qué distancia entre el eje X y el eje X'? Y sub B medios. Lleve medios. YB medios al cuadrado, ¿no? Entonces lo voy a escribir acá. Entonces eso que tengo acá lo voy a escribir acá en Excel. Entonces lo voy a hacer por acá. Y X igual. Esto me da en centímetros a la cuarta. Entonces dijimos que esto es igual a 25. A ver, igual a 25 por Y sub B al cubo. Y sub B al cubo. Dividido entre 12. Más el área. 25 por Y sub B. Por
por y sub b medios al cuadrado, ¿no? El área por la distancia entre los dos ejes, que es y sub b medios al cuadrado. Y dice que me da lo mismo que me da el área, la inercia del área 1, ven acá. 26, 12, 62, 12, 62, 189. Vea, da igualito, vea. La inercia del área 1. Voy a calcular la inercia del área 2, aplicando el teorema del eje paralelo. Entonces el área 2 es esta. Entonces ahora, el eje X que va por el centroide viene por acá, por toda la mitad. Este será el eje que va por el centroide, X segunda. ¿Qué es lo que dice el teorema del eje paralelo? Me dice que la inercia con respecto a este eje X es igual a la inercia con respecto a un eje X que va por el centroide, X segunda que va por el centroide, más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. A distancia entre los dos ejes al cuadrado. Esa distancia entre los dos ejes al cuadrado acá es y sub 1 medio, ¿sí? Entre este eje y este eje, la distancia que hay es y sub 1 medios. O sea, eso es igual. A ver, esa inercia es igual. A ver, díctate, por favor. 25 por Y sub 1 al cubo sobre 12. y sub 1 al cubo sobre 12. Más el área, que es 25 por y sub 1, ¿sí? Por y sub 1 medios al cuadrado, ¿sí? Esa será la inercia de este rectángulo. Entonces vamos a copiarla acá. Vamos a copiarla acá. Entonces, esto es igual a 25 por y sub 1. A ver, 25 por y sub 1 al cubo dividido entre 12 más el área 25 por y sub 1 por y sub 1 medios al cuadrado por y sub 1 medios al cuadrado. Y eso me da igualito a la inercia que tengo acá, vea. Y ahora con la tercera inercia, pues es lo mismo. El área 3 es esta. Ahora, la distancia entre los dos ejes, por acá viene el eje que va por el centroide. Entonces, la distancia entre este eje X y el eje X que va por el centroide, acá, vale y sub 3. Entonces, esto es 60 por 20 al cubo sobre 12. 60 así que igualita. 60 por 20 al cubo sobre 12, más el área que es 60 por 20 por la distancia entre los dos ejes que es y sub 3 al cuadrado. Y entonces vamos a calcularla acá. Entonces, a ver, esa inercia es 60 por 20 al cubo dividido entre 12 más 60 por 20 por y sub 3
al cuadrado y me da el mismo valor que tengo acá. Ahora, si yo sumo esto, me da el mismo valor que me da acá. Y esta es la inercia con respecto al eje X. ¿Sí lo entendieron, muchachos? A ver, muchachos. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. A ver, los demás, señores. Entonces cambio la pregunta. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Si quiero calcular el radio de giro en X, recuerde que el radio de giro no es más el radio de giro de esa área. Ese radio de giro, que lo vamos a calcular en centímetros, radio de giro, en centímetros. Eso es igual. Primero calculemos el área. El área en centímetros cuadrados. ¿Cuánto da el área en centímetros cuadrados? Esa área es igual a 25 por 70 más 20 por 60. El radio de giro es simplemente la inercia. Profe, ahí faltaría un área, ¿no? Esto lo hizo el área 1 y el área 3. Le faltaría el área 2. A ver, el área... No, ahí está, es que el área 1, ahí está ya, por eso le dije 70. Ah, sí, profe, sí, ya. Qué pena. Entonces el radio de giro es simplemente igual a la inercia. La divide entre el área. Y eso lo... Esa está el radio de giro. Esa figura tiene un eje de simetría. El eje Y es un eje de simetría. A ver, vengamos acá. A ver, voy a hacer un nuevo dibujito. Ese eje Y es un eje de simetría. Recuerde, todo esto vale 60. Esto vale 20. Esto vale 70. Y esto aquí vale 25. Este es el eje Y. Y. Entonces, ¿cómo calculo la inercia con respecto al eje Y?
Entonces ahí tengo realmente dos rectángulos. Este de arriba, el patín, y el alma. Entonces digamos que son dos áreas. Área 1 y área 2. Entonces, la inercia del área 1. La inercia del área 1 con respecto al eje Y, ¿a qué será igual? Fíjese, si el eje Y va por el centroide. El centroide está por acá, el de este rectángulo. El centroide está acá, el de ese rectángulo. Y el de este rectángulo está por acá en la mitad. Por acá está el centroide de ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, a ver, si tengo un rectángulo que mide 20 por acá, 60 por acá, y el eje lleva por el centroide, ¿cuánto vale la inercia? ¿Cuánto vale? Sería la base por la altura al ¿Y cuánto cubo vale? sobre 2. Sí, pero díctame los números. 20 por 60 al cubo sobre 12. Y estuvo. Y ahora para el área 2, ¿cuál es la inercia? ¿La base cuánto vale? 70 por la altura al cubo, que es 25. BH al cubo sobre 12. Base 70. ¿Sí? ¿Sí la pillan o no, muchachos? A ver, 20 por 60 al cubo. A ver, voy a escribir esto acá en Excel. Inercia con respecto al eje Y. Inercia con respecto al eje Y en centímetros a la cuarta. Entonces dijimos que esto es igual a 20 por 60 al cubo, igual 20. Profe, ¿no sería 60, que es la base, por la altura, que es 20? ¿Pasa 20 al cubo? Esto mide 70. Todo. Yo estoy hablando del área 2. Para el área 1 la base es 20. La altura es 60. Es BH al cubo sobre 12. BH al cubo sobre 12. Entonces, a ver, 20 por 60 al cubo dividido entre 12. Esta es una. Y la otra es 70 por 25 al cubo. 70 por 25 al cubo dividido entre 12. Lo sumo y aquí tengo la inercia con respecto al eje Y. Lo podría haber hecho de otra forma. Fíjese, voy a hacerlo ahora solo el de esta área. Solo esta área. Entonces ahora el eje Y va por la base.
Entonces será la base 20 por 60 al cubo sobre 3. Entonces será la base 20 por 60 al cubo sobre 3. BH al cubo tercios porque la inercia es con respecto a un eje que va por la base. Pero son dos áreas, esta y esta. Entonces por 2. Entonces voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá. Inercia con respecto al eje Y. En centímetros a la cuarta. Entonces igual a 20 por 60 al cubo dividido entre 3, pero por 2, porque son dos áreas. Y porque no nos da. Ahí debo tener un error entonces. A ver, veremos acá. Veremos esta I sub Y es 20, 60 al cubo sobre 12. BH al cubo sobre 12. Y esta BH al cubo sobre 3. A ver, un momento que aquí tengo un error. A ver, 20. Ah, pues que este no es. A ver, la inercia de este rectángulo es 20 por 30, porque esto ya no mide 60, sino 30 al cubo sobre 3. Aquí está el error. Esto mide 30. Entonces es la base 20 por 30 al cubo sobre 3. Entonces el error está acá. Esto es 20 por 30 al cubo sobre 3 por 2. Y ahora sí me da los mismos 36.000 de acá, ¿sí? Y ahora para el área de abajo es lo mismo. Entonces esto ahora, la base mide 70, pero la altura mide 12.5, porque será este rectángulo. Entonces será 70 por 12.5 al cubo sobre 3 y por 2. Entonces vengo acá 70 por 12.5 al cubo dividido entre 3 y por 2. Y me da lo mismo que acá. Si lo sumo me da la misma inercia. Me da exactamente lo mismo. Y ahora el radio de giro en Y. El radio de giro en Y. A ver, calculémoslo por acá. Radio de giro en Y. En centímetros. Va a ser igual. Es igual a la inercia dividido entre el área y elevada a la 0,5. Ahí tiene el radio de giro en Y. Y listo, listo. Eso era lo que pedía el problema, ¿sí? El problema le pedía encontrar
la inercia en X, la inercia en Y, radio de giro en X, radio de giro en Y. ¿Listo, señores? Entonces van a hacer el siguiente ejercicio. A ver, tiene... Bueno, como que no estoy para dibujar líneas rectas hoy. Entonces acá vale 60. 60. 20. 80. Acá. 20. Acá 20. Y acá 100. Este ladito 100. Todo está en centímetros. Entonces 60, 20, 80, 20, 100, 20. Tallar. Inercia en X por el centroide. Inercia en Y por el centroide. Radio de giro en X, radio de giro en Y. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿me podría mostrar la fórmula de radio de giro, por favor? Que creo que lo calculé mal acá. Radio de giro es simplemente igual a la raíz de la inercia y entre el área. Ah, sí, sí, sí. Bueno, gracias. Tiene que, miren la teoría, ¿sí? Repasen la teoría y luego sí. Resuelven los ejercicios, resuelve el ejercicio que les dejé. Profe, por favor, ¿podría volver a colocar el ejercicio? Claro. Entonces, 60, 20, 80, 20, 20, 100. muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por favor, resuelvan eso, ¿sí? Les repito, en esto no tiene que tener la menor duda. En eso soy, ¿cómo que dice? Supremamente estricto. Si usted no sabe calcular inercia, se queda acá repitiendo estática hasta que aprenda. Esto tiene que aprender a calcular con los ojitos cerrados. Y no se puede demorar 1 hora haciendo eso, lo tiene que hacer en 5 minutos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, señores, es todo por hoy. En la próxima clase les doy las notas para que tengan ya el 70%. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe.